Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. En este momento que estamos iniciando nuestro programa, está teniendo lugar en el Congreso de la República la presentación del gabinete ministerial para sustentar cada una de las partidas del presupuesto, que debe ser, de acuerdo a la ley, aprobado antes del próximo miércoles 30 a la medianoche. Caso contrario, se aprobará el proyecto presentado por el MEF. Pero este año han habido más dificultades que de costumbre para la distribución de esos 214.000 millones de soles que se atribuyen a los diversos ministerios y unidades ejecutoras del Estado. Por otra parte, se multiplican iniciativas para poner un término al mandato de Pedro Castillo, puesto que la congresista Patricia Chirino nos ha hecho saber que tiene una nueva propuesta que se añaden a las 5 que ya estaban en curso en el Congreso. Hemos invitado a un político, una persona con experiencia como ministro de Defensa y de Cultura, Jorge Nieto, que además tiene la enorme experiencia de haber vivido mucho tiempo en México y de haber estado implicado en el mecanismo institucional político mexicano, para que nos dé su punto de vista sobre la crisis que estamos viviendo y las salidas que él entrevé. Jorge Nieto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Da un poco de timidez estar frente al hombre más influyente de la radio, pero te quiero felicitar porque muchas gracias. Para todos tus amigos es un orgullo. Muchas gracias, Jorge. Acá lo importante es que yo sea útil preguntando las cosas pertinentes. Y esas cosas pertinentes se naturalmente dirigen a tu experiencia. Tú estás creando un partido político que lleva el bello nombre tomado de Guamán Pomar Ayala, cronista del siglo XVII, Partido del Buen Gobierno. ¿Qué nos está pasando? Que no tenemos buen gobierno, pero tampoco partidos del buen gobierno. Lo que tenemos es una profunda crisis de nuestra élite política, si es que se le puede llamar así. Progresivamente hemos tenido un deterioro de nuestra élite porque buena parte del sistema está hecho para que actúen quienes tienen dinero y los partidos políticos en su mayoría se han convertido en franquicias. Si yo tengo los recursos suficientes, puedo ser candidato a congresista, puedo comprar mi candidatura y algunos partidos de eso viven, o más bien, los dueños de algunos partidos viven de eso. Pero hay algunos partidos, hemos visto que por el fervor popular y por su conexión con sectores, logran inscribirse de mucha plata. Fue el caso notorio de FREPAP, para bien o para mal. ¿Usted recuerda? FREPAP tiene base social sí. significativa, ¿no? Sí. Incluso geográficamente localizada. No digo que sea imposible hacer el recurso. Estamos explicando por qué la élite política nos está dando este espectáculo. Entre el gobierno y el Congreso ya llevamos casi 1 año y medio de confrontación constante, de iniciativas de lo más disparatadas para herirse uno al otro. Y estamos llegando en el último tiempo, parece ser, al final del segundo tiempo. Y pronto estaremos mirando la jugada final en el VAR para que resuelva si es que tiene razón uno o tiene razón otro. Bueno, este desgaste inútil, esta confrontación sin sentido, porque si fuera una confrontación que tuviera a la base algo sustantivo por lo cual pelear, bueno, es una confrontación que tiene que darse y tiene que resolverse. Pero no, aquí no hay eso. Más bien, gobierno y oposición en muchas ocasiones en el Congreso han votado contra reformas de común acuerdo. En transporte, en educación. ¿No? En educación particularmente, porque hay el horror de la ideología o equidad de género y demás. Pero es cierto que el gobierno nació con una vocación de asamblea constituyente para cambiar de manera ilegal nuestra constitución y eventualmente quedarse en el poder, como ha sucedido en otros países vecinos que han usado también asambleas constituyentes. O sea, eso es un hecho real, ¿no? Pero fue una voluntad que fue abandonada bien pronto. Pero no sabemos si no está renaciendo ahora. Porque está allí permanentemente como el labor de 15 años, ahí está. Y entonces de vez en cuando uno recuerda y vuelve, pero en realidad yo no veo que el gobierno haya tenido, por lo menos en todo el año anterior, el primer año de gobierno, una política sistemática que vaya en esa dirección. Ahora sí le veo cierta lógica a lo que hace, en el último tiempo. Ya se ve un gobierno que está actuando con una clara orientación estratégica. ¿Cuál es? Resolver el conflicto. Arrinconar al Congreso, llevarlo al límite, eventualmente lograr ventaja para disolverlo. Si es que el Congreso comete los errores y el gobierno no
yerra al tener como posibilidad probable que el Congreso cometa errores. En general, hay un segmento de la política peruana ubicado en la ultraderecha, en la derecha, que desde hace año y medio viene sistemáticamente cometiendo errores. El último, el de la iniciativa de traición a la patria. Y todos sus errores lo único que han hecho es darle aire y fuerza al gobierno. Yo he dicho en anteriores conversaciones que los principales partidarios de que Castillo se quede son los vacadores, porque ni sus iniciativas ni sus prestigios los ayudan para poder producir esa vacancia que tanto quieren. Y ahora veo otras iniciativas, tú acabas de mencionar una, que si se parecen a las iniciativas anteriores, pues será un elemento más de esta política fracasada. ¿Por qué hay algunos juristas y otras personalidades que han destacado el rol que los militares pueden jugar, nuestra Fuerza Armada, en estas circunstancias? Bueno, Fernando, en América Latina hemos tenido 26 crisis constitucionales desde aquella que debes recordar de Collor de Mello en Brasil. En esas 26 crisis constitucionales, 26, 27, hay 5 factores que intervienen: el Ejecutivo, el Congreso, las Fuerzas Armadas, la calle y poderes extranjeros, sea un organismo como la Unión Europea, la OEA, alguna embajada con fuerte influencia en los países. De cómo se combinen esos factores se produce el resultado de la crisis, a veces a favor del Congreso, a veces a favor del Ejecutivo. La Fuerza Armada es uno de esos factores. La Fuerza Armada en el Perú ha dado muestras reiteradas en los últimos años de saber muy claramente cuál es su rol constitucional. Y lo han dicho. Ellos tienen un sitio en la Constitución, unas tareas encomendadas y se van a abocar a ello. Pero colocados en el límite, y puede que estemos llegando al límite, ellas tendrán que resolver qué hacen en una situación en la cual o el Congreso logra de alguna forma deshacerse del presidente o el presidente logra de alguna forma salir del Congreso. En ese momento habrá que ver exactamente dónde está la salida constitucional. TC, ¿no? Le corresponde al TC, ¿por qué? No. Lo que estoy diciendo es, en ese momento la Fuerza Armada tendrá que ver cuál es lo jurídicamente correcto, porque hasta ahora han mantenido rigurosamente su rol constitucional. Y yo estoy seguro que en una próxima crisis, si es que esta hubiese, mantendrán estrictamente su rol constitucional. Tanto Coincido más que contigo. saben que los jefes militares que se aventuren en alguna experiencia anticonstitucional terminan presos, ¿no? La Fuerza Armada sabe muy bien cuál es su rol constitucional. Lo han dicho por escrito, lo han dicho en comunicados en distintas circunstancias. Yo creo que una de las grandes maduraciones de la política y de la democracia peruana es que las Fuerzas Armadas han aprendido su rol constitucional. Y eso es muy bueno. Es muy bueno para el país. Y además lo han dicho casi explícitamente en comunicados. Políticos, políticas civiles, resuelvan sus problemas dentro de la ley, en el marco de la Constitución. No nos estén convocando. Ha habido un sector que desde hace rato está convocado a una intervención de la Fuerza Armada. Desde antes de que asumiera el señor Castillo la presidencia de la República. Lo vino haciendo sistemáticamente. Han ido a hacer manifestaciones en frente del Comando Conjunto en la avenida Arequipa, pidiéndoles intervención. Hace poco he leído un par de comunicados, un tuit llamando a que las Fuerzas Armadas se manifiesten. Hay un comentarista, un interventor en el debate público que habla de soluciones radicales. Es un eufemismo que recuerda aquella de la solución final que usaban los nazis para resolver el problema judío, supuestamente. Exactamente. Entonces, de un modo o de otro, sistemáticamente se les viene invitando a que intervengan del modo en que ellos intervienen en la política peruana, y ellos se han mantenido escrupulosamente en su lugar, y yo estoy convencido que así va a seguir siendo. Por otra parte, en el Ejecutivo, en la cúspide del Ejecutivo, hay una cierta novedad, como una nota musical diferente que la partitura, que es el rol que está jugando Dina Boluarte. ¿Cómo lo interpreta usted? Por una parte, se ha retirado del gabinete, ha dejado al cabo de 16 meses de ser ministra, y por otra parte no ha tomado parte en el Consejo de Ministros que ha redactado esa acta, asumiendo que ha habido una denegación de la confianza y que en consecuencia se puede interpretar como una preparación hacia una disolución, supuesto que hubiese una segunda denegatoria. Me parece más significativo el segundo hecho que el primero, porque el primero
parece que es derivado de una muy mala relación con la señorita que hoy día ocupa la oficina del primer ministro. No sería la primera vez que haya malas relaciones entre dos ministros, ¿no? Sin duda usted ha conocido eso. Pero parece que esta es una muy mala relación. Y entonces ese encono pues explica un poco su salida del gabinete, pero no firmar el acta del Consejo de Ministros cuando ella todavía era ministra es claramente un signo de distancia política, y el Twitter con el cual ella sale señalando que se va del gobierno habla muy claramente de su confrontación con la polarización política en el país, de la cual es parte el gobierno en el cual ella estaba hasta hace poco. Hay un sector, sin embargo, de la oposición que quiere sacarla de juego antes que a Pedro Castillo, mientras que he escuchado voces, incluso de sectores de derecha, que se resignan a la posibilidad de que ella presida un gabinete concertado, un gabinete de técnicos y pluripartidario, ¿no? Ese sector de la política peruana que quiere primero salir de Dina Boluarte, luego del jefe del jurado, luego el de la OMPE, luego el de la RENI y luego de Castillo, lo único que falta que nos diga es de qué sabor quieren el helado después de que ocurra todo esto. La verdad es que es una manera de razonar la política muy elemental, muy primaria, sin ningún cálculo de las correlaciones, sin una evaluación del país. Por eso vienen de iniciativa fracasada en iniciativa fracasada. Yo creo que aquí hay que encontrar una solución y una salida. Yo pienso que la salida tiene que ser, primero, el presidente tiene que irse, hay demasiado en contra de él. Segundo, demasiado judicial, sobre todo. He revisado, me imagino que tú también, el documento de la fiscal, y la verdad es que es muy consistente. Sí. No como se ha dicho, un documento hecho en azángaro. No. Ahí hay trazas, evidencias, pruebas que lo colocan al presidente en severos. Calle, para los que no conocen esa sí, a eso la calle Azángaro, a eso me refiero. Donde se atribuye la existencia de abogados que hacen trabajos un poquito sucios. Estamos hablando sobre la provincia puneña. Así es. Entonces, el proceso de transición me parece que tiene que ser la asunción de la presidencia por la sucesión constitucional. Si la señora Boluarte no ha sido sancionada por el Congreso, ella tiene que asumir la presidencia. Si el Congreso tiene el tiempo y logra deshacerse, por lo menos como quiere un sector de la señora Boluarte, quien esté en la sucesión constitucional. Bueno, si no está ella ya, el único que va a estar es el señor José Williams. Quien esté. Pero quien quiera que sea la señora Boluarte, sea el señor Williams o X, que no sabemos en este momento, tiene que tener fecha de caducidad. No necesariamente, porque si el presidente es suspendido, pero no destituido, sigue siendo presidente. Y el que lo reemplaza va a usar su cargo mientras siga suspendido. La política está antes de la ley y después de la ley. Si hay un acuerdo político que haga viable la situación, lo más probable es que ese acuerdo político se cumpla. Ocurrió con Fujimori en el 2001. ¿Pero usted ve actores capaces de lograr un acuerdo político ahora? Yo creo que en este momento los congresistas, sobre todo, que es en manos de quienes está la llave de la situación, están sintiendo muy fuertemente la posibilidad de irse de modo ignominioso del Congreso de la República, ir a una confrontación fuerte con el Ejecutivo en donde no saben bien a bien quién va a resultar ganador. Y yo creo que el temor poco a poco los va a hacer razonar para que se den cuenta que la mejor salida es una salida negociada, que vayamos a elecciones generales anticipadas, que se vaya el señor Castillo, que asuma la sucesión constitucional y que con un plazo determinado de 6 meses, 1 año, se convoquen a elecciones adelantadas. Ya esto se ha hecho en el país. Lo raro de esta situación es que no ocurriese una solución política de esta manera. Cada vez que hemos tenido ejecutivo de un color y Congreso de otro color en la historia de la República, hemos terminado en crisis constitucional. Sería una anomalía histórica que esta vez no se termina en crisis constitucional. Por tanto, lo que hay que hacer es encauzar de la mejor manera esa crisis constitucional. Y el grueso de la población, alrededor del 70%, un poco para arriba, un poco para abajo, están con la idea de que se vayan todos y que se convoquen a elecciones anticipadas. Eso es lo que hay que tratar de lograr. Y creo que conforme avance el tiempo y se den cuenta que estamos llegando al límite, todos, buena parte, la mayoría, van a entender que esa finalmente es la solución.
Pero ese grueso que dice usted, 70% de los peruanos que no se identifican ni con un extremo ni con otro, es decir, ni con el oficialismo amenazante, ni con la extrema derecha opositora, ese 70%, ¿qué expresión política tiene en el Congreso? Usted, por ejemplo, con su partido del Buen Gobierno, ¿con qué interlocutores podría contar para forjar este acuerdo? Bueno, la posición del centro en el Congreso es muy débil. Hay algunos que juegan ese rol un poco más razonable, más razonante, más racional y tratando de recoger, digamos, las demandas de la sociedad para poder convertirlas en salida política. Pero ciertamente son muy pocos. La votación del 2001 privilegió los extremos. El centro estuvo muy 2021. Sí. El centro estuvo muy pobremente representado desde el punto de vista político y finalmente fue aplastado por esta polarización. Eso no significa que no haya que actuar en esa dirección. Y en algún momento puede ocurrir que la sociedad, eso que llaman la calle, haga sentir su voz y señale que estamos hartos de esta confrontación estéril entre el Ejecutivo y el Congreso. Y hartos de un conjunto de iniciativas absolutamente desencaminadas, torpes, sin sentido, que no están razonando lo que le está pasando a la gente. ¿Cuáles piensa usted? ¿Cuáles son esas iniciativas? Bueno, hemos visto desde el comienzo, que no asuma, que haya golpe, que hay fraude, que se vaya, que se razone. Hemos producido 2 intentos de vacancia por parte de ese sector que ni siquiera pensaron si tenían los números o no tenían los números para poder lanzar una iniciativa de esa naturaleza. Eso ha ido envileciendo permanentemente el proceso político, enconando la relación con el Ejecutivo, y de parte del Ejecutivo ha habido respuestas similares. 80 ministros en poco menos de año y medio, 80 ministros. El Congreso le ha censurado 4 o 5, o sea, un porcentaje exiguo. Los otros han sido, comillas, censurados por el presidente, porque eligió mal y tuvo que cambiar, porque eligió gente que tenía prontuario y tuvo que salir, porque fueron denunciados y tal. Ahora, ese 70% de la población que usted invoca como las fuerzas moderadas y racionales, y su expresión parlamentaria o partidaria, tienen que pasar por la palabra de moda, que es el diálogo, ¿no es cierto? Porque si no se dialoga, no se puede encauzar esto a un tipo de salida concertada como la que usted preconiza. Por supuesto que la OEA ha usado este concepto de diálogo y sin duda en su informe será una de las recomendaciones más importantes, como si la necesitáramos, porque sabemos muy bien. ¿Cómo enfoca usted institucionalmente la posibilidad de un diálogo que dé frutos de ese tipo? Porque en los últimos días se ha hablado mucho de Consejo de Estado y de hecho ha habido una reunión el fin de semana convocada por la presidenta del Poder Judicial que invitó, sin éxito, pero invitó al presidente del Ejecutivo, Edson Castillo, y al del Congreso, señor Williams, que no asistieron. Pero se asistieron otras instituciones. Y por otra parte, siempre existe en nuestro país el acuerdo nacional, relativamente sometido ahora a las voces que lo paralizan, pero ¿cómo ve usted la posibilidad de darle institucionalidad y anclaje al diálogo famoso? Yo creo que si algún fruto tiene la misión de la OEA, puede ser abrir un escenario de una mesa de conversación, de diálogo, de composición para encontrar una salida a la situación política peruana. ¿Quién convoca esa mesa? Bueno, ¿quiénes toman parte la propició la OEA en su momento cuando se produjo la crisis del presidente Fujimori en el 2001. Fue propiciada por pero OEA. con alguien que se quedó acá, el señor Stein, y que se quedó acá Dependerá de si hay esa recepción y receptividad por parte de los actores. Aquí hay 2 actores que son fundamentales. El gobierno de un lado y el Congreso de otro. El tercero es el Poder Judicial, son 3 poderes del Estado. Ya Contraloría, Defensoría, la Junta Nacional de Justicia son organismos de menor rango. Y la convocatoria a ese Consejo de Estado que ha hecho la presidenta del Poder Judicial es una señal de buena voluntad. Pero en realidad el Consejo de Estado no existe, ni tiene reglamentación, ni tiene existencia jurídica en el ordenamiento nacional, de modo que puede ocurrir o puede no ocurrir. Lo que hay es la voluntad, el señal de que hay una voluntad de que se converse, pero no ha sido muy bien respondida por parte de los 2 actores principales. Por tanto, lo que hay que hacer es lograr que en este momento de presión, de tensión, en los cuales tanto el Congreso como el Ejecutivo se sienten amenazados por la posibilidad de su fin, se pueda producir ese espacio de negociación. No será la primera vez que negociamos los peruanos en el filo de la navaja. Jorge Nieto, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones y por dejar abierta una pequeña luz de esperanza al final de este túnel que se prolonga demasiado. Muchas gracias por estar con nosotros, que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.